quería preguntarte al son de todo esto, ¿cuál es la tendencia que vos ves, por ejemplo, para los próximos 5 años, 10 años en materia automotriz? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia el desarrollo de qué tipo de vehículos? ¿Para dónde vamos, según tu experiencia en adelante? Bueno, yo creo que hay dos frentes, obviamente Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Que van liderando procesos de cambio eh, indudablemente hacia el vehículo eléctrico y el vehículo autónomo. Y pues Latinoamérica que va un poco más atrás en esa transición. Todavía hay, sobre todo por una cuestión gobierno, creo que los usuarios mucho obedecen a las políticas gubernamentales que favorecen o no eh, el desarrollo de tecnologías. Por ejemplo, aquí se implementó una ley en el 2018 donde exoneraba los vehículos eléctricos, las estaciones de carga y todo eso. Entonces hubo un auge o hay un auge donde actualmente por habitante o por kilómetro cuadrado tenemos el índice más grande de Latinoamérica, digamos, de estaciones de carga y de vehículos eléctricos. Pero definitivamente vamos hacia el vehículo autónomo, el vehículo eléctrico y todo lo que eso conlleva eh, por la gran cantidad de sistemas que se van a integrar en un solo vehículo. Se va a hacer complejísimo. Estamos hablando de pasar de más o menos 70 sensores que tiene un vehículo actualmente a básicamente triplicar o cuadruplicar esa cantidad. Entonces vamos a hablar de vehículos de 200 sensores o más, ya de sistemas como tales. Y bueno, eso va a hacer que la complejidad siga subiendo. Ahora, algo que quiero rescatar, y es que todo funciona con electricidad, es decir, el fundamento, la base es la electricidad. Mientras no venga otro sistema, la fisiotera, no sé, Fusión nuclear. sí, sí, que sea otra cosa, ¿verdad? Los principios eléctricos se van a mantener y bueno, en eso incluye un poco de redes y cosas nuevas, pero la base seguirá siendo, por lo menos mientras tengamos electricidad, la ley de Ohm y unas leyes que son fundamentales. Entonces, eso hace que si yo domino la base y voy ampliando mi set de conocimientos, pues pueda seguir abordando y pueda seguir diagnosticando. De hecho, y hay algo muy interesante, que hay muchas personas de otras ramas que se están volcando al diagnóstico automotriz. ¿Por qué? Porque ya no necesito saber de motores, no necesito llenarme de aceite, no necesito hacer trabajo pesado. Entonces se está abriendo, por ejemplo, para las mujeres, están muy interesadas en esta nueva rama porque tienen la capacidad de Claro, las destrezas claro. intelectuales y de diagnóstico, no necesitan hacer un esfuerzo físico mayor y creo que está volviéndose muy interesante. Hay gente que estaba desarrollándose en electrónica, ya por ejemplo técnicos de radio y televisión, gente que ya venía con un bagaje de electrónica, que haya muy fácil hacer la transición a la automotriz. Entonces, también eso es una competencia que tiene el mecánico de otras personas, de otros nichos que están invadiendo, por decirlo así, su espacio, si no me capacito en esta parte automotriz, en esta parte electrónica, perdón, porque ya lo mecánico va pasando, aunque vamos a tener un buen tiempo y creo que la pandemia retrasó un poquito el proceso, sobre todo en Latinoamérica, pues porque no tenemos el poder adquisitivo para cambiar el vehículo. Vamos a mantener ese vehículo un poquito más porque no está la capacidad de cambiarlo. Eso nos Sí, va a hacer tener trabajo unos años más, pero en el momento en que haya una bonanza, de seguro la transición se va a dar muy rápido. ves que todo este dibujo que estabas haciendo, a mí me empezó a surgir la pregunta, entonces, ¿cómo ves el taller? ¿En qué se va a convertir el taller mecánico? Digamos, yo al mecánico que voy, lo que tiene es un espacio físico grande, digamos, planche de cemento, donde va parqueando los carritos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, en el fondo.
y deja un espacio de trabajo, donde viene con su carretillo lleno de herramientas, cosas. Pero pareciera que con el dibujo que estás haciendo, que también el taller que estamos acostumbrados a ver, por lo menos aquí, no sé, en otros países cómo será, pero no creo que sea muy distinto. Pero ese taller que estábamos acostumbrando a ver paulatinamente se va a ir transformando. ¿Cómo en qué? Cuando vos decís diagnósticos y eso, ¿cuáles son las imágenes que tienes? ¿Cómo se vería un taller de unos años en adelante? Bueno, eso está muy interesante porque creo que las cadenas de mecánica rápida en alguna medida siguen creciendo. Todo lo que es cambio de cosas, mecánica rápida que no requiere una alta tecnología, cambio de fibras de freno, rótulas, Líquidos, ¿no? líquidos y todo eso. Entonces, ellos hacen el trabajo, digamos, mecánico rutinario y está surgiendo una nueva generación de técnicos aún sin local físico. Eso es lo interesante. Aún sin local físico, que están siendo muy exitosos en el diagnóstico porque lo único que necesitan es equiparse de herramienta de diagnóstico electrónico que, dicho sea de paso, es muy pequeña, es muy portátil, y entonces yo tengo mi taller que puedo desplazarme, conozco técnicos que se dedican solo a resolver fallas electrónicas de otros talleres o a reparar módulos. Y para reparar módulos ocupa un espacio de un escritorio nada más. Una soldadora, un diagnóstico, Sí, osciloscopio. portable, que vos lo podrías llevar incluso A a cualquier... domicilio o al lugar Exactamente. donde las personas trabajan. Pero Exactamente. eso lo que sería interesante es que tus costos se bajan al piso. Claro, y O sea, tus que vos ganas ingresos, muchísimo más claro. dinero. No solo Totalmente. por el costo, lo que cobras al cliente, sino por lo que te ahorras vos en tus propios costos. Claro, y la especialización hay trabajos muy complejos que se hacen con un programadorcito de 100, $200 y se cobra 400, $500 por una programación, sea una llave o cambio de una memoria EPROM o de un microprocesador, pero son trabajos especializados que no son realmente difíciles, pero hay que saber. Por eso, pero digamos, visto así, hacer el sacrificio de aprender, pasar por la incomodidad de aprender, verme obligado a redistribuir mis tiempos, a manejarlos por lo menos por 2 o 3 años, pero visto así, es algo que bien vale la pena, parece, ¿no? En términos de cómo yo puedo modificar un poco la gestión de mi propio trabajo y las ganancias que pueda obtener de eso. Sí, definitivamente al entrar en ese mundo se ve como muy grande y muy complejo, pero no lo es. O sea, cuando uno empieza a tener una disciplina de estudio, una constancia, poco a poco te das cuenta que en 6 meses avanzaste muchísimo, que en un año y hay gente que en 6 meses ya está al día, ¿verdad? Sí. Se puso al día, es decir, no requirió un gran esfuerzo. Tenemos un alumno que en 6 meses vio todo el contenido del sitio. Dice, bueno, yo dedicaba más o menos unas 3, 4 horas de estudio diario. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora está precisamente reparando cosas de alto nivel y programaciones y todo. No tiene taller, se dedica a dar asesoría a talleres, tiene un escritorio con todos los juguetes electrónicos, Claro, sí, sí. y en 6 meses dio el salto. Entonces, a otro le llevará un año, a otro le llevará 2 años, pero se logra. Es decir, se ve como abrumador, pero no lo es cuando adquiero una disciplina de estudio, cuando adquiero una constancia, que toda la vida es Es que así. mientras ibas hablando, estaba pensando en el personaje este que llamamos mi tío. Ajá. Y yo estaba pensando, bueno, ¿y qué pasa si tío no se actualizó? O sea, ¿cuál es el riesgo de no prepararme, de no hacer esta transición y, ¿verdad? Como agarrar las herramientas de estas nuevas profesiones en la industria automotriz? ¿Qué pasa si yo sigo siendo el mecánico de siempre? Mi tío sería un experto en carros de los 80, de los 90. Dudo mucho que pudiera continuar atendiendo clientes con carros así, pero entonces su mercado se reduce mucho. Y los trabajos que él haga, que siguen siendo muy pesados, son mal pagados, digamos, no corresponde al esfuerzo que él hace. Claro. Es como que el costo de no prepararse, de no mudarse a las nuevas tecnologías o a los nuevos aprendizajes
Es duro, es muy mucho alto. más duro, en muy corto plazo. O sea, es que cada vez esos carros son como más clásicos. Uno ve en televisión algunas series de gente en Estados Unidos que tiene un enorme taller y reparan, creo que son como ciento y resto de $1,000 que meten en renovaciones, ¿cierto? Pero ese mercado no es que está en expansión, no es que de eso se trata, no que esa es la tendencia. Eso es para un nicho de mercado allá, muy allá, pero cada vez menor y esos carros de ahí se van haciendo ya reliquias. Es decir, el tema es no quedarse en eso porque la vas a pasar muy duro, ¿no? Por lo Y menos mi tío la iría a pasar duro. sí, claro. Y a mí me parece que es algo más de actitud también que de capacidades. Estoy totalmente convencido. Yo tenía una prima que le costaba muchísimo el estudio, mucho, 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 mucho. Este, tenía problemas de habla y eso, pero al final se graduó de la universidad, sacó su carrera y todo, a pura persistencia, ¿verdad? Pura perseverancia. Este, conozco el caso, por ejemplo, de mi madre. Mi madre enviudó a los 55 años por ahí. Y el trabajo que hacía mi padre, que era toda una diagramación digital de una revista, mamá nunca había tocado una computadora y papá manejaba todo el software de diagramación digital. Y ella dijo, bueno, yo lo hago. Y yo me quedé impresionado como ella empezó paso a paso, mi hermano le empezó a ayudar y de repente ella era la que siguió diagramando la revista, ¿verdad? Hoy tiene 78 años, sigue haciendo ese trabajo de diagramación, sigue aprendiendo cosas. Me pregunta, mira, ¿cómo hago esto? Yo le digo, mamá, esto es así. Navega, descarga sus programas de internet, hace de todo. Y he visto, por otro lado, otras personas que sean, tengo una tía que me dice, no, a mí no me hable nada de tecnología, es que yo eso no lo entiendo. Y tienen la misma edad de mamá. Entonces, lo que veo es un asunto de actitud, Bueno, claro, total. ¿verdad? Que al final la actitud del aprendizaje constante es un requisito para el que esté en esta época. No sé qué pensás de eso. No, que es totalmente así, pero antes de ir ahí, pues me gustaría dejar Ujú, como en pausa eso ujú, para preguntarte algo. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que busco opciones de capacitación y hay unas ofertas infinitas. Uno empieza a pasar y todo el mundo da cursos de esto, de lo otro, tal. Si uno quisiera eh, prepararse, digamos, uno ve todos estos panoramas, uno ve los escenarios, uno dice, es mala idea quedarme rezagado. Está bien, no puedo quedar en la obsolescencia, hacerme obsoleto, pasar de moda, no, quedarme en lo antiguo, eso no me puede pasar, voy a actualizarme. Pero vos empezás a hacer una búsqueda y es que es infinita, ¿eh? De verdad es infinita. Vos vas ahí, ¿cómo haces vos para saber cuál curso, cuál programa, cuál preparación seleccionar para hacer esto? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo hace uno como usuario para darse cuenta, bueno, que hay mucha gente que ese es el miedo que uno tiene, que lo que es una estafa? Le cobran a uno un dineral y los contenidos no andan muy allá, pero ¿cómo hace uno para diferenciar en esa nube de cosas la gente que está haciendo propuestas de calidad, que realmente me ayudarían en este esfuerzo de actualizarme bien, una formación sólida, accesible? Es decir, ¿cómo hace uno como usuario, digamos, para enterarse de eso? ¿Qué criterios uno podría usar para seleccionar? ujú. Sí, esa pregunta es muy buena porque a raíz de la pandemia, recuerdo una empresa que nos contactó, tenían, para el tiempo de la pandemia, tenían 400 escuelas automotrices cerradas. O sea, eso es un golpe muy duro. Tener que vos hayas hecho una inversión en 400 escuelas, sea alquiladas o construidas o lo que sea, y que de repente tu negocio cierre, pues estás desesperado buscando otra opción. Entonces el Internet obviamente se ha vuelto un campo en donde todo el mundo fue para allá. Ok,
Yo diría que hay elementos claves que uno tiene que ver. Primero, la calidad del contenido gratuito, ¿verdad? Yo sé que hay muchísima gente vendiendo en internet, pero bueno, ¿qué aporta también? ¿Qué da la calidad del contenido gratuito? Ujú. Esa es una, porque me permite medir sin tener que comprar. Luego, la otra, me parece, es si conecto con la persona. Vos que sos experto en psicología, sabes que uno conecta con unas personas y con otras no. Puede ser que yo le caiga bien a alguien o que le caiga mal. Si le caigo mal, pues no puedo seguirlo, no puedo ser discípulo de esa persona. Creo que la trayectoria sería importante, es decir, han salido miles de opciones en este momento, pero yo creo que una recomendación sería, bueno, ¿cuáles son las capacitaciones o las escuelas o las instituciones que vienen haciendo esto desde hace mucho tiempo? No por pandemia, no por necesidad, no porque no me queda de otra, sino que, bueno, ¿cuáles son las que ya tenían? Que tienen una trayectoria, porque no hay duda de que los años te dan experiencia. Nosotros hemos probado, por ejemplo, en Automotriz en Video, cientos de herramientas. Unas han funcionado, otras no. Entonces ya tenemos una receta que nos dice, bueno, esto es lo que funciona a nivel virtual. No es lo mismo cuando yo enseño en forma presencial y después quiero, para apagar un incendio, una necesidad, pasarme a lo virtual y estoy improvisando cuando ya hay 10 años, por ejemplo, detrás. Entonces yo diría que es muy importante analizar la trayectoria. Y luego, pues los casos de éxito, ¿no? Los resultados, es decir, cuánta gente ha capacitado, cuánta gente dice, ok, sí, me ha funcionado. Creo que los resultados son importantes, o sea, los testimonios, o bueno, ahora hasta compran, hay gente que hasta compra testimonios, que eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Le pagan a alguien, diga esto de mi escuela o pero yo creo que siempre uno puede identificar los casos genuinos de éxito o averiguar, preguntar, investigar, mire. Entonces creo que son como los elementos, ¿verdad? Creo que el precio muchas veces no es el mejor consejero. Cuando hay un producto bueno de valor, cuando hay un producto bueno que aporta, que tiene calidad, que tiene un equipo detrás, definitivamente tiene un precio justo, pero el aporte y el valor no es lo mismo. No siempre lo más barato es lo mejor, y si no, veámoslo con muchos, por ahí abrieron un supermercado cerca de casa donde yo le dije a mi esposa, mira, basura de China, porque venden puras cositas, cosas de plástico y todo, eso es prácticamente basura, algo que se compra y se desecha inmediatamente. Entonces igual la capacitación en internet, aunque hay miles, hay que saber escoger, y no siempre el precio es el mejor consejero en esto. Me parece que ese es un criterio bonito. Vos decías de preguntar, de investigar, de ver testimoniales, de cosas de esas. Porque para ver qué estamos haciendo es esto. Vamos a ver si podemos hacer como un esquema. Aprender es incómodo, pero es la mejor inversión que puedes hacer para tu vida y para los tuyos, para la gente que quieres. Tenés que decidir entre si quedarte con lo que tienes, por exitoso que haya sido, o si decides actualizarte para estar a la vanguardia, para ir un poquito adelante, para estar preparado para los cambios que vengan, que van a venir y cada vez en menos tiempo. Entonces, debes acostumbrarte a la sensación, a las preguntas. ¿Será que tengo la habilidad? ¿Será que tengo la posibilidad? ¿Será? Y como perderle el miedo y dejarte acompañar. Es como no tengas miedo de intentarlo, de hacer lo mejor que puedas para eso. Pero es una decisión que hay que tomar. Pero hay una tradición que me dice, no estás determinado por nada de eso. Vos tenés la libertad de elegir y podés elegir lo que quieras. Pero de los resultados que obtengas por eso que elegiste, el único responsable sos vos. Y uno dice, ok, con esas reglas del juego, no, es que yo prefiero decir que soy víctima de las circunstancias, claro, o que soy víctima de la educación, pero en realidad creo que pudiéramos hacer el ejercicio de ver que mucho de lo que somos
realmente tiene mucho que ver con decisiones que fuimos tomando en el camino. Y si eso fue así antes, lo más probable es que para adelante también sea cierto.